La afirmación que la persona humana posee cierta dignidad frente al Estado es el punto de partida de la noción de los derechos humanos. El ejercicio del poder público está al servicio de los ciudadanos, seres humanos que conforman el Estado, por lo que es incoherente el pensar que éste puede ser empleado para ofender atributos inherentes a la persona. Los estados tienen el deber de proveer las condiciones idóneas para el disfrute de los derechos del ciudadano. Hablar del acceso a la justicia es referirse a un derecho fundamental que permite a los seres humanos hacer valer sus derechos según lo preceptuado en el artículo cuarto de la Constitución Política de nuestra República. En el Estado, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que a todos se les debe garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, sin importar su sexo, ya que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La presunción de inocencia, regulada en el artículo 14 de nuestra Constitución, es otra de las bases para dicho tema, ya que el declarar que todo ciudadano es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutada, es reconocer su derecho al acceso a la justicia, a acceder al sistema judicial, donde se le juzgará en igualdad de condiciones con sus congéneres, y según la normativa de nuestro país, así como también lo estipula el artículo 12, derecho de defensa, donde todo ciudadano tiene derecho a ser citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido para defenderse de cualquier acusación que se le haga, dejando establecido que no se le puede privar de ninguno de sus derechos si no se le vence en uno de estos juicios según las condiciones que la misma normativa estipula. ¿Qué son los derechos humanos? Veamos algunas definiciones. Para el doctor uruguayo Hugo Lorenzo, es un conjunto de facultades y atribuciones de la persona humana que son connaturales a su ser como persona y anteriores a toda norma creada por el Estado o cualquier otra estructura social. El profesor Eusebio Fernández dice sobre el tema: toda persona posee unos derechos morales y por el hecho de serlo y que éstos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad. El derecho y el poder político, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. Las anteriores acepciones encuentran su asidero en el hecho de que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, por consiguiente, son presupuestos esenciales de su existencia como tal. Es por ello que los estados y la comunidad internacional no los otorgan. Al contrario, lo que hacen es reconocerlos. Características: universalidad. Los derechos humanos han sobresalido su universalidad e individualidad, ya que si bien es cierto para su estudio y reconocimiento, se han dividido todas formas en un solo cuerpo independientemente, ya que los derechos humanos se respetan o no se respetan. Son universales ya que se deben reconocer a todos los seres humanos, sin excluir a nadie. En el primer rasgo esencial para los derechos humanos hay que distinguir entre el titular y la de los destinatarios. Son prioritarios, en el sentido de que al entrar en conflicto con otros derechos tienen que ser protegidos de manera preferente, es decir, si un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la vida, se pone en algún otro derecho, como por ejemplo el derecho de una propiedad privada, el primero debe sobresalir ante todo. Son innegociables. Ninguna sociedad debe negar la protección de los derechos a sus miembros. Esto significa que ningún país puede negarse a defender a los derechos de sus habitantes. Una de las características de los derechos humanos es de que son fundamentales, porque son anteriores y superiores a cualquier autoridad. Tienen vigencia con independencia de cualquier autoridad que los reconozca, porque son inherentes al ser humano. También porque son de todas las personas, no importa las diferencias culturales, sociales, políticas. Asimismo, tienen igual condición con respecto a esos derechos en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Otra de las características de los derechos humanos es de que son históricos, ya que cambian con el tiempo. Es decir, que el catálogo de los derechos humanos se va agrandando en el decurso temporal.
Tomando como base la característica de universalidad de los derechos humanos, sería incoherente decir de que estos dependen de la nacionalidad o del territorio en que la persona habita, puesto que se supone que los derechos los posee la persona misma. Los derechos humanos, al tratarse de valores supremos, están por encima del Estado y de su soberanía. Su ejercicio implica la limitación del poder público, por lo que no puede invocarse ninguna actuación soberana para violarlos. Irrevocabilidad. Luego de que un derecho es reconocido como inherente a la persona humana, este queda definitiva e irrevocablemente integrado al conjunto de derechos que deben ser protegidos, respetados y garantizados. Se trata de atributos inherentes, puesto que estos no pueden dejar de serlo de un momento para otro, pues implicaría una restricción a la propia dignidad. Progresividad. El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo de la manera más expedita y eficaz posible. Les voy a hablar de algunos hechos a través del tiempo de los derechos humanos. En 1628, la petición de derechos reconocidos en el desarrollo de los derechos humanos, elaborada, como anteriormente lo dije, en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles, la petición del derecho, iniciada por Sir Edward, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer cuatro principios. Durante los siglos XVIII y XIX se dio lugar una serie de acontecimientos históricos en los que se hacían presentes las ideas de libertad e igualdad de los seres humanos. Todos estos contribuyeron a la conceptualización de los derechos humanos. En el año de 1776 fue declarada la independencia en Estados Unidos. Esta fue redactada por Thomas Jefferson y aprobada por los Estados Unidos el 4 de julio del referido año, así consagrándose algunos de los derechos individuales. Pero el desarrollo conceptual de los derechos humanos individuales como tal alcanza su mayor riqueza en las ideas liberales de la Revolución Francesa en el año de 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se expresa el carácter universal de los derechos humanos y su pertenencia al hombre por ser humano. A todas estas revoluciones se le unen la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa de 1917, que estas constituyen hechos históricos determinantes para la consagración jurídica de estos derechos colectivos, que han sido denominados derechos económicos y sociales en las legislaciones internas. Para mencionar otro acontecimiento importante de la historia de los derechos humanos, mencionamos a la Segunda Guerra Mundial, puesto que sus secuelas contribuyeron a que la comunidad internacional dirigiera su interés hacia el establecimiento formal de estos derechos en declaraciones y pactos internacionales, lo que permitió el reconocimiento y supervisión de los mismos. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos humanos en Guatemala. En Guatemala los primeros derechos fueron formulados en 1809 en los apuntamientos de Agricultura y Comercio del Reino de Guatemala. La primera constitución, la de la Federación Centroamericana, habla del derecho a la vida, la libertad, la expresión, la igualdad ante la ley, la libertad de locomoción y se expresa contra la servidumbre. La Declaración del Buen Pueblo de Virginia y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tuvieron una influencia marcada en la Constitución del Estado de Guatemala. El 13 de septiembre de 1837, el jefe del Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, autorizó la Declaración de Derechos y Garantías que pertenecen a todos los ciudadanos y habitantes del Estado de Guatemala. Esta declaración fue escrita por el espíritu de superar los elementos de discordia y desorden de las transformaciones a consecuencia de la independencia, con el objeto de mantener la paz entre los hombres, protegiéndolos en el tranquilo goce de sus derechos naturales. El 14 de diciembre de 1839, Mariano Rivera Paz autorizó y publicó la Declaración de los Derechos de Estado y sus habitantes. Las normas de esta declaración incorporan el carácter del Estado de Guatemala como libre, soberano e independiente e instituido para asegurar a todos sus habitantes el goce de sus derechos señalados como principales: la vida, el honor, la propiedad, agregándole el derecho de la rebelión cuando convenga a la felicidad común. Caracteriza a los funcionarios públicos como meros depositarios de autoridad,
pero no dueños de ella y jamás superiores a las leyes legítimamente establecidas. Para fundar y mantener el equilibrio social, esta declaración destaca que las leyes amparan al débil contra el fuerte, hallándose la generalidad de los indígenas en este último caso. Esta fue la primera vez en la historia de Guatemala que aparecen a nivel legislativo la necesidad de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esta declaración también prohíbe el tormento aboliéndolo perpetuamente, agregando que nadie puede ser apremiado a declarar contra sí mismo en ninguna causa criminal, ni condenado a sufrir otra pena por delito que la designada por la ley con anterioridad. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces, estos derechos se internacionalizaron y la humanidad conmemora esa fecha, el Día Internacional de los Derechos Humanos. En aquella oportunidad, el Estado de Guatemala, mediante sus representantes, firmó esa declaración y progresivamente ha suscrito otros instrumentos internacionales que comprometen el deber del Estado obligado a observar y respetar los derechos humanos de las personas sin distinción alguna. La primera generación, derechos civiles y políticos. Estos derechos comenzaron a emerger como una respuesta a los movimientos revolucionarios que se dieron a finales del siglo XVIII en el occidente y se refieren a los derechos que fueron consagrados en ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Esto se empezó a dar porque los gobernantes no deberían de poder hacer ciertas cosas y el pueblo debería tener influencia en las políticas que los afectan. Las dos ideas principales eran la libertad personal y la de poder proteger a los individuos contra las violaciones cometidas por el Estado. En esta primera clasificación podemos mencionar tres características. La primera, que imponen un deber de abstención a los estados. Esto quiere decir que el Estado debe limitarse a respetar y a garantizar estos derechos, y esto lo puede hacer organizando a la fuerza pública y creando mecanismos judiciales para protegerlos. En segundo lugar, los titulares en caso de los derechos civiles serán el ser humano en general y en los políticos el ciudadano en ejercicio. Y en tercer lugar se señala que son reclamables, salvo en circunstancias de emergencia como las estipuladas en artículos 138 y 139 de la Constitución, en todo momento y en todo lugar. Muchos de estos artículos están estipulados en el título 2, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos humanos que buscan que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades de desarrollar una vida digna y en libertad. Estos derechos regulan lo que es trabajo, educación, salud, alimentación, seguridad social, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Estos fueron reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma incluyó el pacto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hasta la fecha, más de 160 estados han ratificado el pacto. Por su parte, Guatemala lo hizo el 24 de septiembre del 2009. Estos derechos los encontramos regulados del artículo 47 al 119 en nuestra Constitución, así también en otros cuerpos legales como el Código de Trabajo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, entre otros. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre los derechos de la tercera generación. Se conocen como derechos de la solidaridad y derechos de incidencia colectiva, también conocidos como derechos del pueblo. Nacen como respuesta a la lucha de diferentes sectores sociales ante la necesidad de proteger y salvaguardar y evitar lo que son los vejámenes en contra de bienes culturales o naturales que representan un gran valor cultural y espiritual para estos. Es una demanda de solidaridad entre países ricos y pobres para poder superar lo que es la desigualdad económica y lo que es la cultural. Esta tercera generación de derechos surgió en la doctrina en el año 1980. Se encuentran constituidos por lo que es la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el medio ambiente, el patrimonio común y a la humanidad, lo que son el derecho, el desarrollo que permita a una vida digna.
La cuarta generación de los derechos humanos. La denominada cuarta generación de los derechos humanos es una categoría que aún no termina de definirse. Sin embargo, como se planteó anteriormente, la evolución de la sociedad ha evidenciado que el ser humano necesariamente tiende a realizar nuevas conquistas en materia de derecho. A partir de la evolución de la ciencia y la tecnología es que vuelven a definirse nuevos patrones sociales, morales y culturales, y producto de estos avances son los denominados derechos de la cuarta generación, entre los que se encuentran lo que es la libre elección de la identidad sexual, la unión marital entre personas del mismo sexo. Tenemos también lo que es la bioética, entre otras. Como se ha evidenciado, las diferentes generaciones de los derechos humanos son la respuesta a la sociedad, tanto nacional como internacional, a los reclamos más sentidos de sus habitantes, quedando demostrado que el derecho ha debido dar amplias muestras de flexibilidad y adaptabilidad entre grandes revoluciones sociales, ya que en los casos en que no lo ha hecho, ha saltado en pedazos ante las mismas revoluciones.